Hola, ¿se escucha? Gracias. Soy becaria doctoral CEDES CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín. Señores diputados, señoras diputadas, agradezco principalmente este espacio como investigador en temas de salud y género y como militante. En primer lugar, quiero traer la memoria y la presencia de mis compañeros de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de mis compañeros de Seamos Libres, de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, de Socorristas en Red. Porque junto a todas ellas me formé al color de los acompañamientos en aborto seguro y feminista y de todas las redes que fuimos construyendo en estos años. Ese modo de acompañar, que nació en Argentina, en gran parte por el coraje de una militante lesbiana, Verónica Marzano, que se animó junto a otras compañeras a dar información sobre aborto con pastillas en Argentina. Y eso solo fue posible porque muchos años antes, incluso antes de los 13 que cumplió ayer la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hubo mujeres enormes que salieron a la calle con pancartas a hablar de aborto, a romper el silencio, a aguantar las miradas de desprecio, porque estaban convencidas de que el aborto podía y debía ser legal en Argentina. En estas últimas semanas, hoy también, hemos escuchado infinidad de argumentos desde este estrado. Vimos y seguimos viendo desfilar personas con posturas contrapuestas, como si no hubiera diálogo posible entre estos dos mundos. Hoy vengo a plantear que si bien partimos de visiones antagónicas, quizás podríamos ponernos de acuerdo en aspectos básicos de este debate, porque considero que mantener la penalización del aborto es contrario incluso a los intereses de quienes dicen estar en contra del mismo. Es falaz sostener el estado de criminalización actual y hemos escuchado sobrados argumentos sobre este tema. Quisiera remarcar que quienes están en contra de la legalización del aborto dicen basarse en la ciencia y en la medicina, olvidando el carácter histórico de las mismas. La figura del niño por nacer, que tanto vimos hoy, esa idea de la vida que parece indiscutible, basada en la biología, no siempre existió. Es a mediados del siglo XIX que los estados-nación occidentales comienzan a penalizar el aborto y la Iglesia Católica a hacer de esa lucha su estandarte. Pero recién desde los años 70 y 80, cuando comienzan las ecografías y las imágenes fetales, empezamos a ver lo que vimos hoy. Ya no se habla de embrión, ni siquiera de feto, sino de bebé desde el momento de la concepción. El cigoto o embrión pasa a ser siempre ya bebé. Se habla de él como si fuera una persona plena y sobre todo autónoma, como si existiera por fuera del cuerpo que lo gesta. Nosotras, en cambio, historizamos nuestras posiciones y defendemos una mirada crítica de la salud y el discurso científico, pero no renunciamos a él. Creemos en las políticas públicas basadas en evidencia científica de calidad, con perspectiva de género, que partan de una realidad que es desigual e intervengan para modificarla. Creemos que la ciencia y la salud no son objetivas ni neutrales y las sostenemos desde posicionamientos políticos y éticos. Las personas que han expuesto en este estrado en contra de la legalización del aborto, es decir, a favor de seguir penalizando y criminalizando a las mujeres y personas que abortan, se refieren a las mujeres como madres en sus discursos. No usan la palabra mujer, dicen las madres. Parece tan imposible pensar que una mujer no pueda o no quiera ser madre que borran a la mujer bajo esa figura. Nosotras, en cambio, sostenemos que no hay destinos inexorables ni determinismo biológico. No creemos que la maternidad realice a las mujeres, ni que exista un instinto maternal, ni tampoco que una mujer tenga que tener útero para ser mujer. Nosotras hablamos de cuerpos gestantes, porque las personas que abortan pueden ser mujeres heterosexuales o pueden ser lesbianas, varones trans o personas no binarias. Creemos y militamos éticamente por identidades que forjen individual y colectivamente sus propios destinos. También quisiera remarcar que es necesario en este debate hablar de una concepción amplia de la sexualidad no ligada a lo reproductivo. Sostener que una mujer que utilizó métodos anticonceptivos tendría derecho a acceder a un aborto, mientras que una que no lo hizo no podría hacerlo, es falaz en varios sentidos. En primer término, porque omite la brecha que existe entre el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos y su uso efectivo, como también se demostró hoy. Así como las fallas existentes en el uso de los métodos, demostradas incluso por los mismos laboratorios que los comercializan. En segundo lugar, niegan la infinidad de situaciones de violencia y de desigualdad entre varones y mujeres en relación a la toma de decisiones, a la autonomía y al placer en las relaciones sexuales heterosexuales. En segundo término, porque incluso al pensar la educación sexual integral,
Partimos de una concepción amplia, teniendo en cuenta la decisión, la autonomía, el deseo y el placer de las adolescentes y mujeres y de toda persona. Condenar y penalizar a una mujer que aborta por el disfrute de su sexualidad es arcaico y regresivo en derechos consagrados. Quisiera pasar ahora a los aspectos en los cuales quizás podríamos coincidir. Hubo especialistas en este estrado que pusieron en duda que la legalización disminuyera la tasa de abortos, planteando que esta asociación no es inexorable. Yo les respondo que tienen razón, porque la legalización por sí sola no garantiza el acceso al sistema de salud. Es decir, la tasa tiende a la baja cuando las mujeres y personas gestantes pueden acceder a la interrupción del embarazo en el sistema de salud sin barreras, sin ser juzgadas y finalizar el proceso, si lo desean, con un método anticonceptivo de su elección. De este modo, sostengo que el proyecto de la campaña sienta las bases para el acceso a la práctica en el sistema de salud. Imponer en Argentina la necesidad de pasar por un comité interdisciplinario, como proponen algunos, podría dificultar el acceso en las ciudades o pueblos donde esto no sea posible. Entonces, traigo nuevamente la evidencia que se ha mencionado antes, publicada en la revista científica The Lancet, y tengo las fuentes de todo lo que estoy citando para quienes las quieran, que da cuenta de que garantizar el acceso al aborto, y yo agregaría sin barreras, disminuye las tasas de aborto. Un minuto. Quienes dicen querer disminuir las cantidades de abortos deberían entonces abogar por legalizarlo. En segundo lugar, y ya voy cerrando, en este recinto psiquiatras y médicos hablaron del síndrome o el trauma que produce el aborto. Pero hay instituciones de reconocida trayectoria que sostienen que estos estudios presentan serios problemas metodológicos. Existe, en cambio, evidencia basada en regresiones sistemáticas que demuestran que el riesgo de consecuencias sobre la salud mental no es mayor entre aquellas que se practicaron un aborto que entre las que continuaron con un embarazo o tuvieron un parto. Puede haber una diversidad de experiencias, emociones como temor, malestar y angustia, pero esto responde a otros eventos o situaciones adversas y se asocian a factores predisponentes, como el contexto legal regresivo, la exposición a la sanción social y el estigma, la ausencia de contención social y la presión ejercida por personas significativas. Entonces, si el aborto puede generar malestar, producto de la clandestinidad, las presiones y el estigma, y una abordaje de escucha no condenatoria y de contención puede ser un factor protector, quienes dicen estar preocupados por la salud mental de las mujeres que abortan, ¿no deberían justamente abogar por acompañarlas en una toma de decisión sin prejuicios ni juicios de valor y sin presiones? Por último, les pido, señoras diputadas, señores diputados, que voten a favor del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Porque todos los argumentos científicos, lógicos, históricos y éticos que se desplegaron en este recinto demuestran su solidez. Porque no es con imágenes falsas y efectistas que se ganan debates ni se amplían derechos. Porque las mujeres y personas gestantes no queremos ser más ciudadanas de segunda y porque un acceso pleno a la ciudadanía, en todos los sentidos de la palabra, exige la aprobación de esta ley. Porque el clamor por la defensa del aborto legal es unánime y se escucha en todos los espacios de la sociedad, sobre todo en las casas, pero también, de una vez por todas, en el espacio público. Porque es un grito que ya no puede silenciarse y porque son ustedes quienes deben debatirse de qué lado de la historia querrán ser recordados. Nosotras les decimos… Tu tiempo, por favor. Termino. No vamos a bajar los brazos hasta que el aborto legal sea ley. Las mujeres y personas gestantes no sean más criminalizadas por abortar y el Estado garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y en el sistema de salud en Argentina. Muchas gracias.